Bienvenido a la séptima y última parte del curso de HTML. En esta parte vamos a aprender sobre HTML5 y las etiquetas semánticas y vamos a crear un blog y la navegación entre la página que vamos a crear de blog y nuestra página index de HTML. Bien, en primer lugar, las etiquetas semánticas que ha añadido HTML5 nos han servido para dejar de usar tantos contenedores y tantas clases como veis aquí. Esto era lo que se usaba antiguamente, aunque incluso hay gente que lo sigue usando, supongo que por práctica, porque ya están acostumbrados a usar estos tipos. Si os veis aquí, se usaba antes un contenedor div con la clase header, y ahora en lugar de eso simplemente hay que añadir la etiqueta semántica header. Lo mismo con la navegación, lo mismo con las secciones y lo mismo con el pie, el footer y una barra lateral de una site. Y si veis esto que está aquí sombreado es como quedaría estructurado una vez que ya lo tengamos configurado con HTML y CSS. Bien, lo que vamos a hacer, esto es donde lo dejamos con nuestro documento index.html y vamos a crear uno nuevo para el blog. Esto lo vamos a cerrar, que nos ha saltado aquí el detalle este. Simplemente dándole doble clic aquí, en la pestaña dentro de Visual Studio Code, podemos crear ya nuestro archivo HTML. Lo podemos guardar dándole a Control S y nos aparece aquí en el escritorio de mi primera web, donde está guardado el anterior, y le vamos a poner, esto lo vamos a borrar, y vamos a ponerle aquí blog.html. Y ya se nos va a guardar. Tenemos que declarar el documento, como vimos al principio del curso, y no es necesario escribirlo parte por parte como hicimos para que aprendieseis. Ya Visual Studio Code nos añade unas funcionalidades que nos facilitan mucho el escribir estos documentos. Simplemente escribiendo la exclamación seguido de tabulador, ya nos lo pone todo por defecto. Un documento HTML5 con un lenguaje en inglés, que en este caso lo vamos a cambiar a español, y unas cuantas metas que lo vamos a dejar porque es lo que se usa comúnmente, ¿de acuerdo? Esto recordad que para que se vea bien le podéis dar a Alt Z y ya se os aparece aquí, ¿de acuerdo? Simplemente de title le vamos a poner blog, que es lo que vamos a crear ahora, y nos vamos a ir para ir viéndolo. Ya se nos ha creado aquí y lo vamos a abrir. Y lo abrimos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece nuestra web de blog con el title. Vamos a dejar también abierto el index para que lo tengamos aquí en la otra pestaña. Bien, a mí me gusta tenerlo mejor así ordenado. Bien, vamos a continuar. Dentro del body vamos a crearle la estructura que habíamos visto con la etiqueta semántica. Vamos a crearle un header, un H1 que se va a llamar, por ejemplo, mi blog. Debajo del header vamos a crear una section, dándole a tabulador o intro ya se nos crea con Visual Studio Code. Y dentro de la section vamos a crear unos artículos, Los artículos van a ser los blog posts que se llaman, ¿de acuerdo? Para ello vamos a crearle un H3, un encabezado de clase 3, que le vamos a poner, por ejemplo, blog post 1. Si nos vamos aquí y escribimos también un small, que habíamos visto también en el curso, le vamos a poner, por ejemplo, escrito por Naviscode, septiembre 2018. Vamos a crearle también un párrafo con un lorem y le vamos a añadir también un link con la referencia a. Y esto, por ejemplo, irá a la referencia que creemos. Por ejemplo, si creamos un post HTML, pues irá aquí. De contenido vamos a poner leer más. Esta en minúscula me gusta más. Y como vamos a tener más de un artículo, pues aquí vamos a crearle un atributo de clase que se va a llamar, por ejemplo, post. Y lo guardamos. Bien, vamos a refrescar el navegador, a ver cómo ha quedado. Y aquí vemos nuestro header diferenciado con el H1 de mi blog, los H3 que van cada uno del blog post 1, que está escrito por Naviscode, aquí, y leer más, ¿vale? Bien, si le damos aquí no vamos a ir a ningún lado porque no está creado eso. Por lo tanto, continuamos aquí. Esto lo vamos a crear unas 3 veces más, por ejemplo, para que tengamos varios. 1 y 2. Si guardamos y ahora refrescamos, ya nos aparece aquí y es como si fuese un blog. Si os dais cuenta, hemos puesto el elemento A, que es un elemento en línea, pero no aparece en línea. Y eso es porque anteriormente hemos creado un párrafo con el elemento P, que es un elemento en bloque. Por lo tanto,
pasa a la siguiente línea, el elemento que pongamos. Da igual que sea en línea o sea en barra. Además de esto, vamos a añadirle la estructura de una barra lateral. Le vamos a poner, por ejemplo, el menú de navegación de diferentes categorías. Para ello le creamos el elemento aside y dentro del mismo ponemos un h3 que sean categorías. Y como queremos que esto sea la navegación, vamos a usar la etiqueta semántica nav. Dentro de ella vamos a crear un unordered list, como hemos visto también en nuestro curso. Y dentro del unordered list, los elementos de la lista con li. Y como van a ser link, pues dentro de cada li lo creamos con una a. De referencia lo vamos a dejar de momento en blanco, se pone así con un hashtag, con una almohadilla. Y en contenido ponemos, por ejemplo, categoría 1. Y esto lo vamos a copiar 2 veces más porque tenemos 1, 2, tenemos 3 categorías. Esta es la 2 y esta es la 3. Si refrescamos nos aparece así. Igualmente esto se podría poner aquí al lado, como hemos visto anteriormente en la estructura de una sintaxis de HTML, en la estructura semántica, pero eso se hace con CSS y es algo que, como hemos visto anteriormente, lo vamos a tratar en futuros vídeos, no en este porque nos vamos a centrar solamente en la estructura HTML. Y por último, de estructura dentro del body, vamos a crearle el pie de página o el footer. Dentro del footer vamos a ponerle un párrafo que vamos a incluir, por ejemplo, el copyright. ¿De acuerdo? Que esto es lo que se usa normalmente. Ya por defecto, HTML tiene una particularidad que nos permite crear el icono de HTML simplemente escribiendo el ampersand o ed en español, seguido de la etiqueta copy y punto y coma, y ahí nos lo crea. Y ponemos copyright 2018 mi blog, por ejemplo. Si guardamos y lo refrescamos, ya nos lo crea aquí. Este es el icono que hemos creado nosotros, simplemente escribiendo esto y el resto. Vamos a darle, ya que esto lo veo un poco pobre, la verdad, no estoy acostumbrado a verlo solo con HTML, vamos a darle un poco de estilo y esto va dentro del head. Si escribimos, por ejemplo, aquí style, esto normalmente se hace en una hoja separada, pero simplemente para que sepáis que dentro de HTML también es posible. Dentro de style vamos a escribir que sea el header y escribimos los corchetes. Bien, queremos que el header sea lo siguiente. Queremos que tenga un text align, como veis aquí ya nos lo marca, center, punto y coma importante siempre al final de cada línea de CSS, pero esto simplemente es para que lo veáis lo que se puede hacer. Le vamos a dar un color de fondo, es decir, un background color, como veis aquí. Le damos un background color black, punto y coma. Y como va a ser eso negro, la letra tiene que estar en blanco. Pues white, color white. Y un padding para que no se nos quede tampoco ahí muy mal. Padding de 10 píxeles. Si guardamos y ahora aquí refrescamos el navegador, ya vemos como el header, que lo hemos puesto aquí, se nos pone como nosotros queremos. Y lo mismo le vamos a añadir un poco para que el copyright no quede aquí. ¿De acuerdo? Para que lo veáis cómo puede hacerse. Como el copyright está dentro de la sección del footer, escribimos footer con nuestros corchetes y simplemente le damos un text align center y ya se nos pone. Cuando hemos refrescado lo hemos visto que ya se nos pone centrado. Esto con CSS. Bien, para finalizar vamos a conectar nuestra página de mi web con nuestra página de mi blog y viceversa. Para ello vamos a crearle un enlace que vaya hacia el otro lado. Simplemente nos vamos después del header porque queremos que aparezca aquí y escribimos fuera de la sección incluso una A que de referencia sea index.html porque es el nombre de nuestro documento y aquí le vamos a poner ir a inicio, por ejemplo. Si guardamos y refrescamos nos aparece aquí y si le damos nos manda directamente a mi web. Como veis es muy fácil. Y lo mismo vamos a añadirle aquí a mi web para que podamos navegar a nuestro blog. Aquí como no lo habíamos puesto en estructura de header, pues bueno, le vamos a poner debajo de esto del H1, le ponemos aquí una A y le ponemos lo mismo, pero va a ir al blog
HTML y de contenido ir a blog. Si guardamos y refrescamos, lo hemos puesto entre el H1 y H2 y ahora vamos al blog y ahora vamos a inicio. Y así navegamos entre las diferentes páginas que hayamos creado de HTML o de otro estilo dentro de nuestra carpeta de nuestra web. Y bien, estas son las funcionalidades que tenemos con HTML. Espero que con este curso hayas aprendido y te sirva para empezar a programar, que ya verás que como poco a poco y con paciencia se va consiguiendo. Tú eres el que va a poner límite a tu conocimiento, no lo olvides. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. Hasta luego.